Hola gente, soy Alfredo Tricánico y les doy la bienvenida a otro capítulo de lo que hemos dado por llamar las historias olvidadas de los Beatles. En este episodio, ¿quiénes fueron los managers de los 4 de Liverpool? En su comienzo, los Quarrymen eran ellos mismos quienes se promovían y tocaban en cuanto lugar podían, desarrollando una doble función, músicos y managers, donde George Harrison cumplió un papel importante. Luego de la disolución de los Quarrymen, el grupo quedó conformado por John, Paul, George y Stu, un amigo de John, quien fue el primer bajista, y participaron de muchas audiciones para poder actuar en lugares más comerciales dentro y fuera de Liverpool, y en ese momento se vieron forzados a estar en manos de promotores. El 10 de mayo del 60 obtuvieron su primera gira de 7 días por Escocia, pero al no tener baterista, los promotores citaron al veterano Tommy Moore, de 36 años, pero después de la gira renunció y volvió a su trabajo en la cervecería. Se decía que no soportaba a John. Esta fue una etapa donde los Beatles probaron a varios bateristas que por un motivo u otro renunciaban. El 20 de mayo del 60, con un nuevo nombre, ahora eran The Silver Beatles, fue la primera fecha de dicha gira, siendo un simple grupo que acompañaba a Johnny Gentle, cuyo verdadero nombre era John Askew, un cantante nacido en Liverpool, quien en el 59 había grabado 2 sencillos en el sello Philips de mucho éxito, Wendy y Milk from the Coconut. La gira fue arreglada por el promotor Larry Parners, conocido en la industria musical inglesa como Parners, Shillings and Pence. Esa primera fecha fue en el Town Hall de Alloa, villa situada a 10 kilómetros al este de la ciudad de Stirling, y la gira se promovió como Johnny Gentle y su grupo, y es en ese periodo donde los futuros conquistadores del mundo se rebautizaron con nombres artísticos. Recordaba George: ahora que éramos verdaderos profesionales, podíamos hacer algo con lo que habíamos estado jugando por mucho tiempo, que era cambiar nuestros nombres a nombres del espectáculo. Es así como Paul fue Paul Ramón, porque un nombre latino le parecía más seductor. George pasó a ser Carl Harrison, como su gran ídolo, Carl Perkins. Stuart era Stuart Style, como el pintor francés de origen ruso. Y John era Long John, sin alusión a ningún personaje. Una vez terminada la gira, los Silver Beatles trataban de tocar en cuanto pub podían. Ya hacía tiempo que su lugar de ensayo era el sótano del pub Jacarandá, propiedad de Alan William, un promotor de grupos musicales quien estaba en contacto con sus pares de la ciudad de Hamburgo en Alemania, y les ofreció un contrato para ir a dicha ciudad en el Club Indra de Bruno Koschmider. Hoy día en ese lugar solo queda una placa que dice que en ese club los Beatles tocaron por primera vez en Alemania. Los otros clubes habían sido el Kaiserkeller, el Top Ten y el Star Club. De esta manera, Alan Williams pasó a ser el primer manager del grupo. Decía Williams: no estaba impresionado con ellos como un grupo musical, pero tenía la esperanza de que mejoraran y mostraran una mejor actuación. Al momento de ir a Alemania, los Beatles seguían sin baterista. Se trataba de conseguir uno, pero era difícil hacerlo, principalmente porque el instrumento era costoso y además los pocos que había no estaban interesados en ir a la ciudad de Hamburgo. Finalmente fue George Harrison quien habló con Pete Best, que tocaba con los Black Jacks en el Casbah Coffee Club, propiedad de la madre de Pete, y le ofreció el trabajo. Se hizo una prueba en el Club Jacarandá de Williams y al día siguiente viajó a Hamburgo como miembro del grupo. Williams más tarde admitiría que la audición de Best no había sido necesaria porque Pete Best había sido la única opción. En Hamburgo, los Beatles pretendían firmar sus primeros contratos, ser conocidos y crecer musicalmente. Pero en aquella época, Hamburgo apenas asomaba la cabeza tras haber quedado completamente destruida en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el ambiente no era del todo lindo. Los padres de los Beatles
se mostraban bastante reacios a que sus hijos dejaran Liverpool por Hamburgo, y Williams tuvo que hacer un buen esfuerzo para poder convencerlos para que los futuros Beatles pudieran viajar. Paul diría más tarde: a Hamburgo llegamos siendo unos niños y regresamos a Liverpool siendo unos niños maduros. Allí crecimos. John, por su parte, comentaba: puede que haya nacido en Liverpool, pero crecí en Hamburgo. Sería en esa ciudad alemana donde los Beatles conocerían a Ringo, quien tocaba en otro grupo inglés, Rory Storm and the Hurricanes. Entre agosto del 60 y diciembre del 62, los primitivos Beatles estuvieron en 5 oportunidades en la ciudad de Hamburgo, donde realizaron 280 actuaciones. En esos 2 cortos años tocaron aproximadamente 1.500 horas de música en vivo, más que la suma de las 1.400 actuaciones que hicieron alrededor del mundo en toda su carrera. Hamburgo fue la etapa en la historia del grupo donde perfeccionaron sus habilidades musicales, se dieron a conocer y realizaron su primera grabación importante, como grupo de acompañamiento de Tony Sheridan, otro inglés de mucho éxito en Alemania, en la canción My Bonnie, producido por Bert Kaempfert del sello Polydor. Más adelante, esa grabación sería el puntapié inicial que atrajo la atención de Brian Epstein. Al momento de la grabación eran solo 4, ya que Stu había tomado la decisión de dejar el grupo, quien más tarde fallecería por un derrame cerebral. Les habían pagado 25 libras a cada uno y figuraban en la portada del disco como los Beat Brothers, y por supuesto que nadie imaginaba que empezaba a escribirse un nuevo y gran capítulo en la historia del pop y el rock, un capítulo que cambiaría el mundo. Por ese entonces se alternaban entre Hamburgo y Liverpool, y es en esta ciudad donde su lugar de mayor actuación era el Cavern, donde hicieron aproximadamente unas 298 presentaciones que comenzaron el 9 de febrero del 61 y terminaron el 3 de agosto del 63. Es en ese período de tiempo cuando el 28 de octubre del 61, un joven llamado Raymond Jones, vestido con campera de cuero y pantalones ajustados, entró en la sucursal de NEMS en el número 14 de la calle Whitechapel en Liverpool sobre las 3 de la tarde, preguntando por un disco llamado My Bonnie grabado por el grupo The Beatles. Brian Epstein comenzó a investigar y se enteró que ese grupo tocaba todos los mediodías en el Cavern Club en el número 10 de la calle Matthew, a unas 3 cuadras de su negocio. El 9 de noviembre del 61, Brian Epstein los vio por primera vez en el Cavern y se dice que quedó muy impresionado. Al término de la actuación, en unos 45 minutos, pudo hablar con ellos en el pequeño vestuario detrás del escenario. En pocos días empezó a visitar con frecuencia el Cavern, a veces solo y otras veces con un empleado llamado Alistair Taylor, a quien presentó como su asistente personal en un intento de impresionar al grupo. Después de un encuentro inicial, quedó bien claro que Brian y los Beatles no tenían nada en común. Brian tenía 6 años más que el mayor de los Beatles, lo que era una buena diferencia, y además provenían de extremos opuestos en la escala social y económica. Pero la pregunta seguía siendo: ¿qué pretendía de los Beatles? Pero en el fondo de su alma, Brian sabía la respuesta. Se había fijado en John Lennon. Brian era homosexual. Brian Epstein acordó su primera entrevista formal en diciembre del 61 y según las fuentes, unos dicen que fue el miércoles 6 y otros hablan del miércoles 13. Lo que sí es concreto es que fue en las oficinas de NEMS de la calle Whitechapel y los citó a las 4:30 de la tarde. Los Beatles en esa época no eran muy formales que digamos y llegaron a la cita con más de 1 hora de atraso. 6 semanas más tarde, en una mesa del Cavern, Brian Epstein y los Beatles firmaban un contrato formal que el propio Brian había escrito con ayuda de un contrato tipo que había comprado por correo. De esta forma, Brian Epstein pasó a ser el flamante manager de los Beatles. Pero legalmente, ese contrato no era válido, ya que Paul y George eran menores de 21 y hubieran tenido que firmar sus tutores.
pero con todo el acaloramiento del momento no se fijaron en ese detalle y además Brian se olvidó de firmarlo. Pocas semanas después de haber firmado el contrato, los Beatles empezaron a recibir memorándums escritos a máquina como Brian hacía con sus empleados de NEMS. Si bien Brian no podía opinar sobre su música, insistió en que remoldearían su imagen escénica. De esto sí sabía, ya que había estudiado teatro, además de su refinamiento por la ropa. Por otro lado, los Beatles estaban lejos de tener un aspecto profesional. Una de las cosas que les prohibió fue comer o beber en el escenario, pero no pudo hacer que dejaran de fumar. Además, a partir de ese momento, antes de subir al escenario, sabrían de antemano el repertorio a ejecutar y en qué orden lo harían. Con relación al cambio de ropa, John no estaba de acuerdo en abandonar la vestimenta de cuero, pero fue Paul la bisagra para convencer al resto del grupo. Según Brian, ahora estaban listos para grabar. Epstein comenzó a buscar discográficas sin resultado, pero tuvieron su oportunidad en la discográfica Decca de Londres, donde viajaron el 1 de enero del 62, donde Dick Rowe finalmente los rechazó. Oficialmente la versión fue que los grupos de guitarra no tenían futuro, pero en realidad prefirieron optar por un grupo de Londres llamado Brian Poole and the Tremeloes, una banda fundada en el 58. Ese rechazo de Decca se rotuló como el mayor error en la historia discográfica. Poco después, dicha discográfica no cometió el mismo error al contratar a los Rolling Stones. Finalmente, el 9 de mayo del 62, llegaría el contrato con Parlophone, una subsidiaria de EMI, comenzando la gran historia del grupo que ya todos sabemos. Brian Epstein fue manager de los Beatles hasta el 27 de agosto del 67, cuando falleció en su departamento en la ciudad de Londres, quedando los negocios del cuarteto en manos del hermano de Brian, Clive Epstein. Un año después, Alan Klein, manager de los Rolling Stones, conoció por casualidad a John Lennon durante el rodaje del The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Hacia el 69, la compañía Apple Corps, compañía creada por los Beatles, pasaba por una difícil situación económica y por otro lado, la banda ya estaba por separarse. Recordaba John: cuando Brian falleció, tuve mucho miedo porque sabía que solo sabíamos hacer música y no sabíamos nada de negocios. Fue ahí cuando Lennon contrató a Klein y lo llamó para hacerse cargo de los negocios del grupo. Paul McCartney se mostró en contra de la llegada de Klein y aunque posó en una fotografía firmando papeles con el futuro manager, se negó a ser parte del trato. Esto fue otro elemento que ayudó a que se distanciara un poco más la dupla Lennon-McCartney. Klein renegoció el contrato de los Beatles con EMI, rescató algunas grabaciones de Get Back e invitó al productor Phil Spector a trabajar para mejorar, según él, en algunos temas para que el abandonado proyecto fuera reeditado en un álbum. Sin embargo, también alejó a mucha gente que habían acompañado a la banda desde sus principios, tanto a nivel comercial como en su círculo personal. En noviembre del 73, Lennon, McCartney, Harrison y Starkey, por separado, demandaron a Klein afirmando que éste percibía comisiones excesivas y movimientos fraudulentos. Ya durante el año 74, a la batalla legal en pleno, se le sumó la demanda adicional de Harrison contra Klein por la presunta malversación de fondos en la administración del concierto benéfico para Bangladesh. Poco tiempo después, Alan Klein se retiró del negocio de la música y falleció en la ciudad de Nueva York en 2009 debido al Alzheimer que sufría. Y así llegamos al final de este capítulo. En cualquier momento seguiremos compartiendo más de las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por su compañía, porque sin ustedes nada es posible. Un saludo afectuoso. Hasta un próximo encuentro.